Conversaciones. Ideas de personas sobre cosas. Os damos la bienvenida a Conversaciones, el programa en el que trataremos ideas de personas sobre cosas. Escucharemos ideas de Yayoi Kusama, Alejandra Pizarnik y Flying Lotus sobre cosas. La voz que os habla ahora es la de Fran Cabañas, y para tratar este tema cuenta con una persona que también tiene ideas sobre cosas, definitivamente, Andrés Rodríguez. Muy buenas. Me he de decir que no muchas, no demasiadas, pero... Sí, hombre. Ideas sobre cosas tienen, otra cosa es que sean mediocres o estúpidas. También es verdad. De hecho, esto me recuerda a un tuit que dice algo así como no tengo ni idea de nada, estoy muy cansado. Es algo así como estoy muy cansado, no tengo idea de nada y poco más. Y esa es un poco la tónica general del programa, que es pues es penúltimo programa, ya estamos no cansados, no con ganas de terminar, sino que Habla por ti, yo sí estoy cansado. queremos hacer un programa especial. Es cierto. Y además estamos cansados. Pero bueno, yo me he dado cuenta de que quizá esto no se ha notado del propio contenido, o quizá sí, o quizá nadie lo ha notado porque nadie lo ha visto, pero ha habido una sutil pero pronunciada cuesta abajo desde el momento de fumar crack, probablemente culminando hoy con ya irnos a lo que nos apetece, básicamente. La hemos apreciado nosotros y con eso me vale. Sí, no, la hemos apreciado y la hemos fomentado también, quizá. Es cierto. Quizá un poquito. No nos hemos opuesto, de hecho, ni lo más mínimo. Pero bueno, el caso es que hoy vamos a hablar de cosas random. Vamos a ser personas muy random. Pistacho. Y otras cosas random que iremos tratando a lo Vamos a largo hablar de miscelánea. es un cajón desastre, efectivamente. Y bueno, en este cajón desastre que puede dar la impresión de que nos estamos sacando los contenidos de la chistera o que tiramos un dado y aparece una obra, pero no las tenemos separadas, tampoco os llevéis a engaño. O sea, esto está un poco... Sí, de hecho incluso hay contenidos que íbamos a meter para otros programas, pero ya nos pasábamos, entonces tuvimos que recortar y los hemos traído ahora para que veáis que trabajamos de verdad, que hacemos cosas. No sé si eso de reutilizar contenidos dice tanto de nuestro programa como piensas que dice. Pero, oye, por un momento... Yo solo estoy diciendo que en otros programas tenemos un exceso de contenidos que nos da para este cajón desastre. Bueno, dejemos... Ha habido momentos en que hemos hecho un exceso de trabajo, quieras que no. Dejémoslo que es algo neutro, ¿vale? Para tampoco... En fin, en estos contenidos que hemos ido pues eso, reuniendo en este cajón desastre, vamos a hablar de temas un poco delicados, como puede ser las drogas, como ya es una tónica recurrente del programa, la adicción a las mismas. Vamos a mencionar el suicidio, vamos a mencionar mucha escatología. Lo creáis o no, vamos a hablar un poco más en profundidad de lo que diríamos de necrofilia. Y en general este programa contiene cosas aleatorias. Sí. Y... De hecho, añadir a esos avisos también el de violencia sexual, probablemente. Y no sé si nos dejamos alguno, pero si habéis escuchado más de un programa os podéis esperar bastantes. Sí. En fin, el caso es ese, que vamos a tratar de muchas cosas y como somos totalmente impredecibles, pues nunca se sabe. Pero bueno, vamos a lo primero, que puede ser un poco más predecible, que al menos nosotros hemos predicho, como es la primera obra de la que hablamos. Recuperamos del programa de la muerte uno de los descartes, que es este cráneo con cigarrillo encendido de Van Gogh del año 1885, que de nuevo, en la tónica que nos gusta en este programa, es lo que te da el título. Es un cráneo, bueno, un esqueleto, es verdad que es un poco reduccionista, pero es un esqueleto en cuyo cráneo tiene un cigarrillo encendido entre los dientes. Yo lo hubiera llamado personalmente esqueleto fumón, pero... Pero Van Gogh, por lo que sea, no. Claro, pero me vale, me cuadra que Van Gogh lo quisiera llamar cráneo con cigarrillo encendido. Algo un poco más académico, la verdad. Bueno, académico precisamente este cuadro es más bien lo contrario, ¿no? Porque resulta que este cuadro, que uno pensaría que simplemente puedes pintar un esqueleto fumón simplemente por el gusto de pintar un esqueleto fumón, pero Van Gogh, como era un tipo muy listo y que quieras que no sabía hacer cosas, lo utilizó a su vez como una crítica a los estudios académicos, como una forma de rebelarse contra la academia un poco más formal, en la cual estaba mal visto utilizar cadáveres, y como una protesta general ante el hecho de que pese a todos sus años en la academia no estaba aprendiendo nada, lo cual es muy relatable, la verdad. Totalmente, es absolutamente relatable. Y es que Van Gogh cursaba unas clases que le resultaban tediosas y aburridas. De hecho, llegó a decir que sencillamente las odiaba. Una vez más, relatable. Y se quiso burlar de estas prácticas académicas, ¿no? Que consistían pues básicamente en dibujar una y otra vez esqueletos hasta dominar la anatomía humana, empezando por la estructura ósea.
que por lo que sea, pues le parecía un coñazo a Van Gogh y supongo que a otros muchos. Y con razón. Pero vaya, el caso es que vemos, como hemos dicho, lo que nos da el título, un esqueleto fumón. Y esto puede ser la primera campaña antitabaco de la historia. Puede ser. Debería reutilizarse en cualquier caso. Pero además, ya no solo contra, en general, la academia aburrida y las clases aburridas y demás, sino también contra la práctica puritana o la idea puritana de que no se puede utilizar modelos desnudos y que estaba mucho mejor visto, por lo que sea, utilizar pues eso, cadáveres y esqueletos, que bueno, cada uno tiene sus prioridades, al fin y al cabo. Bueno, veremos luego a alguien a quien esto le gustaría también, ¿no? Pasaremos por contenidos que quizá rozan con esto. Consideraría esta pintura una pintura erótica, puede ser. Pero bueno, el caso es que es una obra que, como tantas de las que trajimos en ese día, también nos ayuda a su vez a familiarizarnos un poco con la muerte, a buscarle un aspecto cómico, un lado un poco más humorístico, y la verdad es que quien tuviera ese drip fumando, sobre todo teniendo en cuenta que debe ser muy difícil fumarse un cigarro sin tener labios. Ciertamente, sí. Pero es que se le ve hasta contento a este esqueleto, está bien fresco mi pana. Pero no, ahora en serio, desprende una energía sinceramente envidiable. Cualquier flaquito fumón querría ser literalmente esto. Y además me recuerda, es que me parece una forma visual de unir dos cuentas de Twitter que me maravillan, como son Wiki Esqueletos y Amigos Fumar. El crossover que nunca creíste que necesitarías. The Most Ambitious Crossover in History. En fin, efectivamente esta es la intención que tenía Van Gogh de forma tácita, pero ha tenido que esperar un poquito para ver cómo llega a su clímax. Si Van Gogh viviera ahora. Estaría orgullosísimo, seguro. En fin, pasamos con el siguiente contenido, que también rescatamos en este caso del programa de los sueños, uno de esos descartes, porque había, quieras que no, mucha obra pictórica de carácter pues, surrealista o más abstracta, más vanguardista, y concretamente hablamos de Chirico, uno de los surrealistas más interesantes, al menos a mi escaso y poco informado juicio, concretamente con esta Nostalgia del Infinito, una obra de 1912, en la que vemos pues, una torre muy grande y uno de los paisajes amplísimos que son bastante típicos en la obra de este autor. Y justo en su base, a sus pies, vaya, dos figuras negras que no llegamos a distinguir, que solo vemos, pues eso, que son antropomórficas. Personalmente, he de decir que estoy absolutamente impactado con el descubrimiento al que me ha llevado a consultar esta pintura, ¿no? Y es que existe un movimiento artístico denominado pintura metafísica. Y me flipa, que al final es un movimiento súper localizado, y trata pues de pintar ciudades italianas, idealizadas, ¿no? Con cierta carga onírica y apelando un poco pues a activar el inconsciente. Pero es que me flipa, de verdad, el propio concepto de pintura metafísica me flipa. Se considera, según he leído, que o bien Chirico o bien otro autor, pero mucha gente considera que fue este autor el que empezó esta corriente efectivamente de pintura metafísica, que es un poco abstracto y quizá no podamos condensarlo dos personas que no tenemos ni idea de historia del arte en un comentario de aproximadamente un minuto, pero bueno, apela mucho a sensaciones extrañas, difíciles precisamente de explicar, difíciles de verbalizar y que se expresan de forma exclusiva a través de este tipo de imágenes tan complicadas. Lo que sí podemos, destacar concretamente de esta obra es la pequeñez de la figura, sobre todo en contraposición al paisaje general, al amplísimo plano general en el que nos encontramos, y a la torre, a la edificación con la que es contrapuesta, y también la soledad, precisamente, que es, como dices, muy típico de estas ciudades italianas representadas generalmente con muy pocas personas o con como mucho una figura, y muy a menudo completamente vacías, además de, en este caso y en también muchos otros de las pinturas de esta época y este autor, tiene una luz muy extraña, una luz muy expresiva y nada natural, que nos da una sensación muy particular. A mí me transmite un anhelo de importancia, ¿no? Me transmite quizá esa sensación de que nosotros mismos, de que el ser humano incluso en su totalidad, vaya, el ser humano como especie, no es nada, es un poco más que una hormiguilla, y entonces, pues no sé, esa figura imponente de la torre, pues quizá nos lo recuerda. Y además, pues hay cierta carga onírica, ¿no? en este cuadro,
que me lleva a pensar pues precisamente en nuestra posición en el mundo y en cómo podríamos cambiar eso o cómo se relaciona con el resto de criaturas en relación a nosotros también, respecto de nosotros. Sí, en realidad esto podríamos relacionarlo, y quizás no somos las primeras personas, esta corriente metafísica con la época concreta en la que se encuadra, que es principios del siglo XX, que es un poco cuando la ciencia formal se está desarrollando hasta tal punto de que el antropocentrismo está empezando a decaer, en el sentido de sabemos ya que no somos el centro del universo, sabemos ya que el ser humano es muy poco importante, la religión está en decadencia, y quizás sí que podemos relacionar esta presencia de una torre gigantesca, con edificaciones de tipo mítico, religioso, a las cuales aspiramos y las cuales hemos construido a lo largo de nuestra historia, como pues eso, de edificios dedicados a dioses o a religiones, pero ahora las figuras se encuentran fuera de la misma, quizá representando que ya hemos abandonado esta época y quizá representando que la echamos de menos. Y es que la pintura de este tipo, tan abstracta y tan surrealista, nos sirve para expresar cosas que no, ideas sobre cosas que no podemos expresar a través de otros medios o de forma tan figurativa, como también es el ejemplo de este parque de atracciones, esta tercera obra del autor Ben Shahn, de 1946, la obra, no el autor, que también utiliza una composición totalmente desligada de la realidad que plasma. Y plasma la realidad complicándose la vida un montón, en realidad. Porque es un autor que trabaja desde la fotografía, ¿no? Es un autor de óleos, pero trabaja a partir de fotografías, de forma habitual. En vez de hacer una superposición de fotografías, yuxtapone óleos y va creando escenas distintas, extraídas de estas capturas, ¿no? de estas fotos. Comprime el espacio, lo que le da un aire surrealista, para aislar estas figuras, estas escenas, pero a la vez crear una misma composición con ellas, ¿no? Encajarlas todas dentro de un mismo cuadro. De verdad, era mucho más sencillo, o sea, poner las fotos una encima de otra, o incluso hacer recortes, no sé, puede hacer un collage. Esto es un collage con muchos pasos intermedios, supongo, pero bueno, hay que valorarla también en sus propios términos. Crea sin duda una sensación particular que no creería si fuese un collage, que es la de mucho trabajo detrás, pero bueno, más en términos un poco más de la propia obra. ¿Por qué no me dejas faltar un poco a los artistas? Yo lo hago desde el cachondeo. Te he dejado faltar perfectamente. Lo que estoy haciendo es suavizarlo un poco por si nos denuncia descendientes de este... Sí, de decir Ben Shahn yo creo que está muerto. O igual no, quién sabe, igual... Bueno, sí, probablemente. En fin, sí, como decimos, para recuperar un poco más la obra en concreto, pues nos muestra la yuxtaposición de tres elementos distintos, que además, si no recuerdo mal, pertenecen a tres fotografías diferentes, que son además muy, muy diferentes y de contenido muy, muy diverso entre sí, que son pues un hombre durmiendo en primer término, en segundo término una pareja o dos personas abrazadas mirando hacia el horizonte, y en último término ya contra un fondo además abstracto y sin ninguna otra figura, sin ningún otro contenido figurativo, hay pues lo que parece ser una pequeña parte de una atracción de feria. Y además pues es la contraposición no solo de las tres figuras, sino de pues la parte más estética y emocional, como son pues las líneas de expresión de las tres diferentes, cada una pues una más horizontal, una más vertical y una más diagonal, que además son las tres principales con las que se juega, y la contraposición de colores también, por ejemplo. Con esta compresión del espacio y unir las tres escenas, juega un papel importante o adquiere un papel importante el onirismo, y es que parece incluso este cuadro una representación del sueño de este hombre que vemos en primer plano acostado, y es que si hay que darle algo a este autor es que construye y compone, ¿no? Crea narrativas a partir de fotografías, y es que las fotografías por sí mismas no dicen lo que te dice este cuadro. Así que una de cal y otra de arena, ¿no? Por lo menos ya le reconoces un poco de mérito. Por supuesto. Bueno. En fin, como decimos, una obra muy interesante que rescatábamos del programa de los sueños o de la realidad, no recuerdo muy bien, pero en cualquier caso entraría bastante bien. Y vamos a una obra que sencillamente hemos metido porque nos ha apetecido y porque siempre está guay hablar de algo que tiene vaga relación con las drogas psicodélicas. Hablamos de las instalaciones varias, ninguna en concreto, pero todas son muy interesantes, de Yayoi Kusama, esta artista japonesa que utiliza unos medios muy variados de todo tipo, pero que destaca precisamente por crear estas salas de museos en las cuales perderse y las cuales pues interactuar, ¿no?
Sí, y es que es un artista multidisciplinar, pero las instalaciones y las esculturas es a lo que más tiempo le ha dedicado, o bueno, de lo que más exhibiciones ha hecho realmente a lo largo de su larguísima vida. Em, es que esto lo digo por tener 93 años y o sea, me ha sorprendido que tuviera 93 años esta mujer. Bastante mayor, sí. Sí. Quería destacar, por un lado, su obra, primeramente su obra llamada Kusama, Naturaleza Cósmica, en el que hay pues formas tanto naturales como abstractas que dan siempre una sensación de vitalidad o dinamismo, e incluso si no representan la naturaleza, como puede ser el caso de unas bolas de acero puestas encima del agua, incluso se abrazan a la misma, como puede ser recubriendo árboles con tapetes prácticamente de lunares, que no son tapetes, pero no sé cómo llamarlos, honestamente. Sí, hay mucha presencia de elementos naturales, disculpas, y bueno, yo destacar también que aparte, no solo que estos elementos naturales son lo principal y lo más recurrente en muchas de sus obras, sino que también lo que suele jugar con este tipo de, bueno, iba a decir de composiciones, ¿no? de instalaciones, la forma de distribuirlos da la sensación siempre como de estar en un bosque, ¿no? de estar en un ambiente distinto, en un bioma, en un ecosistema conformado por diferentes piezas de la obra y por tanto, digamos que la obra en cierto sentido se diluye y se convierte en el ambiente en el que estás más que individualmente en cada uno de los árboles o cada uno de los pilares o elementos que componen la instalación. Dicho esto, en esta obra en concreto, esta serie de obras en concreto más bien, la inmensa mayoría son literalmente Agatha Ruiz de la Prada going berserk. Sí, Agatha Ruiz de la Prada después de muchas rayas de cocaína y un presupuesto infinito, básicamente. Sí, totalmente. Pero de verdad, es que es la misma estética, pero trasladada del mundo de la moda al de las esculturas o las instalaciones, pero es que es un poco lo mismo. Llevado a lo extra. Aparte de estos elementos naturales que ya has destacado, destaca otro que también es muy importante en el conjunto de su obra, que es el espejo. El espejo es un símbolo importantísimo en cualquier cultura y que tiene infinitos significados, pero que en la obra de esta artista, más concretamente, sirve para conectar realidades, ¿no? Como esta idea del portal a otros mundos, un portal abstracto, un portal visual, y que a menudo lo que crea son espacios infinitos que se repiten de forma constante y que, bueno, que juegan mucho con la percepción del espacio por parte de la gente que está dentro y que crea, pues efectivamente, la sensación de que no has entrado en una sala de igual 15 metros cuadrados, sino de que has entrado en un universo aparte, porque el espacio se expande simplemente de forma visual. Sí, es que en concreto montó una sala con tantísimos LEDs y espejos que daba esta sensación de estar en el infinito espacio exterior, ¿no? Por otro lado, quería, ya para terminar, si te parece, citar o señalar otra de sus obras que se titula The Obliteration Room, y es que era una sala interactiva, una obra interactiva para niños, que consistía en un salón o un cuarto de una casa, ¿no? Completamente blanco, con absolutamente todos sus elementos, tanto muebles como paredes, absolutamente todo en blanco, y un montón de pegatinas de colores básicos que darle a los niños para que los fueran pegando uno a uno. Sí, también tiene este elemento interactivo que ya hemos traído a menudo en otras obras, pero en este caso pues se trataba de que las niñas que fuesen a esa instalación se apropiasen poco a poco del blanco, a modo casi de rebelarse contra la formalidad de este color tan formal, tan sencillo. Y además no solo este, sino que hay otras muchas en las cuales no se trata solo de una experiencia visual, sino también de una experiencia interactiva y táctil. De hecho, bueno, no hay más que verlo para que personas como, bueno, cualquier persona que tenga las mínimas inclinaciones como nosotros o como cualquier universitario tipo piense en estar tripeando de lo que sea y lo que debe ser, meterse algo y entrar en esa sala, pero además eso, con elementos de interacción, elementos táctiles y quizá un poco la contestación a la arquitectura como forma de arte, esta forma de arte que tiene la capacidad de crear espacios, pero que normalmente lo hace para fines pragmáticos y que en el caso de este artista lo hace para fines más estéticos y emocionales. Y vamos ahora con otro contenido que, bueno, quizá nos habla de unas inclinaciones que no todo el mundo tiene,
pero que nos llega a decir que son perfectamente respetables. Que quizá más gente de las que pensáramos a priori tendría. Efectivamente, también traemos un contenido que tampoco deja indiferente a nadie. Y si os parece, pues vamos a escuchar un fragmentillo antes de explicarlo, porque es mejor que lo explique la voz narradora de este propio cortometraje para quitarnos un poco del peso de encima. I think it kind of planted this little seed in my mind, and I started thinking, I wonder what that's like. What type of people do that, and when would they get the opportunity to do something like that? Qué curiosidad nos despierta este teaser, ¿verdad? Que ha montado Natasha Austin Green. Si no hubiéramos destripado al principio del tema más escabroso del que vamos a hablar, sería un buen teaser. Pero además es que es verdad que este cortometraje de unos 10 minutos aproximados se pasa, pues no es exactamente, pero probablemente la mitad del mismo, rodeando el tema, tanteándolo, esquivándolo, por así decirlo, y creando una intriga que una vez que se revela el tema del que se está hablando, todo encaja en su sitio, para bien o para mal. Es cierto, es un corto que ponerle a vuestros padres sin que sepan de qué va la vaina. O a vuestros, no sé, a vuestros enemigos, supongo. No a vuestros sobrinos u otros menores a vuestro cargo, por ejemplo. No, menores desde luego no. Pero vaya, como decíamos, este Dead Tissue Love es un acercamiento para todos los para todos los interesados y los no interesados a un tema tabú como es la necrofilia, un tema tabú en nuestra sociedad y que debe ser tabú, en mi opinión. Sí, hay ciertos temas que igual está bien que sean tabús. No hace falta normalizarlo todo. Y es lo que decíamos, si no sabes de qué va, pues no te enteras hasta bien entrado el cortometraje, o no quieres enterarte, que es la otra opción. Sí. En fin, sí que juega un poco con esta dinámica de la curiosidad, del interés, de la tentación, ¿no? Del tabú, del cual nos habla también la voz narradora de este cortometraje, y es que nos habla pues eso, de cómo se despertó un interés muy temprano y de cómo, pues sintiendo que es algo que estaba mal, que quieras que no, algo de sentido tiene, pues poco a poco fue desarrollando el interés de formas ocultas, de formas tabú, y que al final lo desarrolla, pues supongo que lo que es una relación relativamente estable con la práctica, tan estable como puede ser una relación con la práctica de la necrofilia, que no sé cuánto es, pero me da miedo preguntar. He de decir, antes de nada, que... bueno, antes de nada, ya llevamos un rato hablando de esto, pero vaya, el caso, no os penséis cosas raras, este documental no justifica prácticas que son evidentemente criticables, sino que entiende un poco la necrofilia como la atracción y la fascinación por la muerte, incluso la excitación, pero no concretamente follarse a un muerto. Sí, efectivamente. Además, no cae ni en imágenes explícitas, por un lado, vaya, solo sugiere y acompaña. Por lo que sea. A ver, también es verdad. Y por otro lado, pues tampoco llega a juzgar ni a cuestionar nada realmente. No critica como tal, sino que sencillamente recoge el testimonio. Sí, o sea, es solo un intermediario. Efectivamente, el cortometraje consta de la narración, de la cual hemos escuchado un fragmento, superpuesta sobre imágenes generalmente abstractas o difíciles de relacionar con el tema de forma directa, lo cual me hace pensar que si había una versión anterior en la cual había imágenes relacionadas con el tema y tuvieron que censurarla, que espero que no, pero en cualquier caso sería una circunstancia graciosa. Pero el caso es que el resultado final son imágenes muy sugerentes que quizás sirvan para estimular la imaginación de quien está escuchando esto, y que al no haber ninguna referencia concreta delante de los ojos... Pues cada uno se imagina cómo es follarse a un muerto. Sí, yo voy a decir funciona la imaginación, pero sí, efectivamente, en esto consiste. Gracias por la sutileza. De nada, para eso estamos. Sí, no, desde luego.
Vamos a pasar al siguiente contenido que sorprendentemente es un cambio tonal bastante importante. Sí, seguimos en el mismo formato, ¿no? Pero en un tono completamente distinto. Sí, no sabemos que se puede hacer eso, pero sí, efectivamente. Hablamos de Squirrel War, de la guerra de las ardillas o guerra de ardillas o lo que sea. Un cortometraje también muy particular y también que recoge un testimonio muy concreto y muy individual, en el cual pues nos habla la muchacha que tenemos en pantalla, para quien nos esté viendo con imagen, sobre su interés que desarrolló en el año 2021, probablemente por las comunidades de ardillas de parques locales de su ciudad, y cómo se desarrolló esto a una guerra digital de proporciones épicas. Esta muchacha es más bien una señora, una artista neoyorquina obsesionada con las ardillas, concretamente. Y es que este documental sigue una guerra de ardillas, precisamente, que es lo que le da título, ¿no? Una guerra en Internet, concretamente en grupos de Facebook. Por esto, entre otras cosas, digo lo de señora. Es que ¿quién usa Facebook a estas alturas con menos de 40 años? Es verdad. Y bueno, en estos grupos de Facebook se iban subiendo imágenes de ardillas, pues porque hay gente aficionada y fascinada por estos seres, pero empezó a adquirir tintes políticos y acabó pues en una encarnizada batalla por hacerse con el poder de cada uno de estas comunidades de Internet, ¿no? ¿Quién ha politizado mis imágenes súper adorables de ardillas? Había mucho tiempo libre en 2020 durante la cuarentena, un acceso permanente a las redes sociales y además un ambiente de polarización política que era notable. Y todo esto resultó en... No sé cómo llamarlo, en este fenómeno social que vemos recogido, ¿no? en Squirrel Wars. Desde luego, esta muchacha, si tuviera una moneda por cada vez que ha radicalizado de forma política a una comunidad de amantes de las ardillas en Internet, tendría 2 monedas, lo cual no es demasiado, pero es sorprendente que haya pasado 2 veces. Es absolutamente sorprendente, sí. En fin, y creo que aquí, además, este es un documental que, por el motivo que sea, que no voy a cuestionar ni mucho menos ahora mismo, me dijiste que viera, o me recomendaste activamente que viera. Sí. Y desde entonces creo que ambos compartimos, no sé si decirlo, la misma duda o el mismo deseo, que es que esto se trate de un documental y no de un documental serio. Es un documental serio, pero yo voy a vivir mi verdad y para mí es un falso documental, porque como documental serio es denunciable. Terrorífico, pero como falso documental es una obra de arte. Claro, es uno de estos contenidos que es sin cambiar absolutamente lo más mínimo, si te lo tomas como una parodia de sí mismo, sea lo que sea, aunque no existiese nada como ello antes, aunque parodiase algo que acabasen de crear, sí, eres más feliz. Yo creo que viendo esto como una parodia de los documentales, puedes ser más feliz. Es que si es irónico, es cojonudo, te echas unas risas. Si no lo es, si aceptas que no lo es, lo único que puedes hacer es llorar porque esta es la realidad que te ha tocado vivir. Sí. Con lo cual prefiero vivir mi verdad. Internet definitivamente fue un error, así que vamos a retroceder unos cuantos añitos a una época previa a Internet para ver si había un poco más de optimismo en la poesía de Alejandra Pizarnik. Os voy adelantando que no, es Pizarnik. Efectivamente, es Pizarnik. Sí, traemos a esta poetisa que también nos gusta mucho a ambos y que ya que quisimos traer en un programa que quizás está un poquito más saturado por nuestros sesgos de contenido como es el del amor y que nos gusta particularmente este poema del despertar que vamos a escuchar para empezar a hablar un poco de los temas que trata, avisando antes del mismo que, de nuevo, se repite el alerta de contenido concretamente de suicidio, depresión y otros asuntos por el estilo, así que si alguien no quiere escucharlo, está avisado. Señor, la jaula se ha vuelto pájaro y se ha volado y mi corazón está loco porque aúlla a la muerte y sonríe detrás del viento a mis delirios. ¿Qué haré con el miedo? ¿Qué haré con el miedo? Ya no baila la luz en mi sonrisa ni las estaciones queman palomas en mis ideas. Mis manos se han desnudado y se han ido donde la muerte enseña a vivir a los muertos. Señor, el aire me castiga el ser. Detrás del aire hay monstruos que beben de mi sangre. Es el desastre, es la hora del vacío no vacío, es el instante de ponerse rojo a los labios, oír a los condenados gritar, contemplar a cada uno de mis nombres ahorcados en la nada. Señor, tengo 20 años,
También mis ojos tienen 20 años y sin embargo no dicen nada. Señor, he consumado mi vida en un instante. La última inocencia estalló. Ahora es nunca, o jamás, o simplemente fue. ¿Cómo no me suicido frente a un espejo y desaparezco para reaparecer en el mar, donde un gran barco me esperaría con las luces encendidas? ¿Cómo no me extraigo las venas y hago con ellas una escala para huir al otro lado de la noche? El principio ha dado a luz el final. Todo continuará igual. Pues va a ser que los adolescentes ya estaban un poco angustiados antes de Internet. ¿Quién le iba a decir? Por lo que fuera, si antes estaban así, imagínate ahora. En fin, un poema bastante oscuro, bastante angustiado, que se dirige además a una segunda persona, a un señor, que habla precisamente de las emociones del yo poético, de una sensación general de angustia y deseo de acabar con todo. De hecho, está dirigido a... bueno, al menos dedicado, no sé si dirigido, pero al menos dedicado a Leon Ostrov, que por lo que he visto es un psicoanalista pues contemporáneo de Pizarnik. No sé qué te parece eso. Bueno, nuestra opinión al menos mi opinión del psicoanálisis es la que es, pero efectivamente creo que tiene mucho sentido dentro del, con el contenido del propio poema, como como decíamos, está hablando de las sensaciones de la bueno, entendemos que es la voz poética, quizá de Pizarnik, quizá no, seguramente sí, pero quizá no, pero sí, habla de sensaciones pues que normalmente tratarías con un psicoterapeuta, sobre todo en esta época y sobre todo si eres argentino, que son pues eso, intenciones de suicidio, sensación de vacío general, y además acaba en un escapismo primero hacia el pasado, hacia la infancia quizá mitificada, quizá idealizada, y luego un escapismo más abstracto que luego se deriva aún más en un escapismo hacia la propia muerte, hacia el suicidio. Y es que este despertar que da título al poema se entiende como algo negativo y se entiende quizá como pues darse cuenta del martirio vital, de lo que supone la vida, sencillamente, y el sufrimiento inherente a la misma. Algo que no nos sorprende ni lo más mínimo en Pizarnik, por supuesto. Es una constante en las obras de esta mujer, en la poesía de esta mujer, vaya. Igual que la desesperación y la angustia que nos transmite y que comparte con nosotros, ¿no? Hablando realmente de esta existencia no deseada, de este no haber pedido venir. Que decir que comparto, aunque sea muchas veces de cachondeo. Y otras, por tanto, otras tantas no. Efectivamente. Y bueno, Pizarnik concretamente lo lleva a uno de los temas omnipresentes en su poesía, que es el de la locura y el de la demencia, el de la pérdida de contacto con la realidad. Y de hecho, a través de esta poesía también abstracta, también surrealista, también muy evocadora, muy vanguardista, nos da la sensación de que al menos el yo poético ha perdido por completo la capacidad de relacionarse con la realidad en sus propios términos, en los términos al menos concretos y reales que entendemos que son comunes a todo el mundo, y por tanto tiene que hacerlo a través de la metáfora, de la simbología. Y además esta repetición recontextualizada del mismo verso, de la misma palabra, de esta evocación a un señor, a una segunda persona, a alguien a quien se le dedica este poema, a mí al menos me da la sensación de que es una repetición de desquiciado, de estar constantemente dándole vueltas al mismo tema y ser incapaz de avanzar. A lo cual suma también, en mi opinión, la sensación de que es una respuesta a un mensaje previo que no tenemos, a una conversación previa, a un contexto que al fin y al cabo no comprendemos y que solo le da un halo de misterio aún más interesante. Y otro de estos versos que se repiten, como bien dices, es ese la jaula se ha vuelto pájaro, que nos habla quizá de esa sensación, de tener algo, ¿no? Una jaula que nos limita, pero que también nos protege y que al ya no estar... al permitirnos ahora la libertad nos invade el terror, nos invade el miedo, que es quizá proveniente de esta realización de que la vida es sufrimiento y de que no querríamos estar aquí, y esto pues nos lleva evidentemente a cierto descontrol como mínimo en el plano emocional.
En fin, y como somos gente romanticona, como ya veníamos anticipando antes, el siguiente contenido también está en el ámbito del amor y también es un descarte o un contenido que no tratamos en profundidad en el tema del amor. Y como también habéis visto a lo largo de estos programas de que pie cojeamos, pues también es una crítica al capitalismo. Sí, eso también es un patrón común. En este caso es una crítica más cultural y más orientada, evidentemente, hacia la estructura relacional y los modelos relacionales que fomenta. Y en fin, no hemos dicho el título, pero se trata del artículo Nuevos Horizontes Relacionales, un artículo relativamente famoso, al menos en Twitter Amor, que quieres que no, es un sitio que existe, de la autora Alba G. Ferrín. Y iba a introducirlo, pero en esencia es eso, el capitalismo neoliberal avanzado actual y su relación con el amor en el contexto contemporáneo. Sí, las complicaciones del amor surgidas por este contexto tardocapitalista, ¿no? Nos habla primeramente de cosas como la idealización del concepto de pareja, además un concepto de pareja que no escapa de la heteronorma, que es algo que está ligado a nuestra cultura y que está, de hecho está en lo más profundo de nuestra cultura y es difícil alejarnos de la misma precisamente y buscar estos nuevos horizontes relacionales de los que nos habla por eso. Concretamente habla de cómo estandariza, esa es la palabra que creo que utiliza, un tipo de pareja concreto, que es el de la pareja compuesta por un hombre y una mujer cis heterosexuales monógamas. Y sinceramente, puede que este sea el estándar, pero ¿quién es cis hetero hoy en día y más monógamo? O sea, en fin, dejando esto a un lado, que a mí me parece que es totalmente irreal, el caso es que nos habla del efecto que tiene esto en la composición del tejido social de nuestro mundo, que lo relaciona a su vez con otro de los temas que hemos relacionado con los cuales hemos pedido la abolición del capitalismo, que es el de la familia nuclear y la estructuración de la sociedad en familias nucleares, en núcleos pequeños y atomizados de consumo y producción. Sí, y es que nos dice pues que partiendo de que la vida se entiende y se diseña para vivirla en pareja, y esto de hecho nos retrotrae, ¿no?, a aquel artículo que ya trajimos de Silvia Clares y Jaron Rowan sobre cómo el consumo, el urbanismo y un montón más de movidas pues están condicionadas por y para la vida en pareja, ¿no? Además, pues también nos habla de cómo las relaciones afectivos sexuales han sido siempre una herramienta para reforzar y representar las instituciones tanto sociales como políticas y mantener el statu quo, fuera cual fuera en cada momento de la historia. Es muy importante para esto la colonización cultural que se da de nuestras mentes en todos los aspectos, pero en este caso de nuestras fantasías. Concretamente hablamos de cómo en la sociedad pues estructurada por un heteropatriarcado y demás, nuestras fantasías, incluso de la persona más contracultural, aunque sea a nivel inconsciente, a menudo pasan por la fantasía que se nos viene presentando desde los medios como válida durante el último siglo, que es la de acabar con una pareja monógama estable, formando una familia nuclear totalmente aislada de otras familias nucleares y que luego pues servirá a sí mismo para los intereses del capital, que son pues la producción y la acumulación de capital, la perpetuación de este ciclo y demás, y que es algo que quizás deberíamos aprovechar para matar dos pájaros de un tiro. Y es que necesitamos un nuevo imaginario colectivo, y esto es lo que nos propone Alba, ¿no? Y qué confianzas, ¿no? Llamarla aquí Alba. La señora, no sé, señora Ferrín. ¿Eres colegas? No, solo hace un Twitter, perdón. Bueno. El caso es que deberíamos confeccionar un mayor abanico de opciones, sencillamente. Y es que los cambios que hay actualmente en nuestra forma de relacionarnos no pasan sino por adaptarse a un sistema aún más hostil contra nosotros. Y para esto nos pone la autora un ejemplo como es el co-living, que nos lleva quizá pues a ya desligarnos quizá de esa vida en pareja o de postergar esa vida en pareja, ese vivir en la misma casa o tal, pero no es más que adaptarse a las condiciones precarias que nos ofrece nuestro contexto socioeconómico, ¿no?
Alba también, sí, me disculpa a mí también la confianza, que yo no lo sigo en Twitter, hace además en la segunda parte de este artículo un repaso por otra obra que además también hemos leído, creo que he comentado en algún momento, que como es La radicalidad del amor, y hace un repaso de cómo en esta extensa obra se profundiza en las grandes revoluciones, bueno, 4 creo de las grandes revoluciones políticas del último siglo, del siglo XX, y cómo estas se han relacionado de diferentes formas y nunca de la forma probablemente más adecuada con el concepto del amor y de las relaciones interpersonales de tipo íntimo, de tipo amoroso. Y en esencia, es un artículo al fin y al cabo bastante breve. Lo que viene a decir es que ninguna de esta, y lo que viene a decir también el libro que cita, es que ninguna de estos pensamientos ha sido el más adecuado, que si bien han ido pues, aportando su granito de arena, nunca han estado en los derroteros correctos y que debemos, por tanto, buscar una forma de relacionar y de compaginar la revolución amorosa, por muy hippie que suene, la revolución amorosa más revolucionaria y más radical, con la revolución política que sin duda también necesitamos. Sí, debemos fomentar, ¿no?, ese amor libre revolucionario, pero, como bien dices, sin desoír esta necesidad, como nos dice Reco Horvat en la radicalidad del amor, que hizo Lenin en su momento, ni dar una vuelta de 360 grados para acabar en el mismo sitio, como hicieron en una comuna en Alemania. Y entonces lo que nos propone la autora es construir una nueva forma de relacionarnos para poder hablar de amor y revolución y sexo sin elegir una sobre las demás. Y con este mensaje, y como siempre, con la abolición de cosas varias, patriarcado, capital, en fin, ya lo sabéis, todas estas vainas que seguramente ya estáis familiarizados, vamos a pasar a descansar un poquito nuestras gargantas, pero vamos a dejaros con la garganta profunda y totalmente poderosa de Tom Waits. Ha sido un adjetivo quizá desafortunado. Sí, un poquito, la verdad. Pero el caso es que es una garganta muy áspera, muy, muy potente, una persona que lleva fumando probablemente más tiempo del que pasaremos nosotros en el planeta Tierra. Y concretamente hablamos de la canción Everything You Can Think Of, que abre, bueno, no abre, pero creo que es la segunda pista del disco Alice, uno de mis discos personalmente favoritos, y que nos habla con 4 estrofas muy sencillas y muy parecidas de que todo lo que imaginemos es de cierto modo u otro real. Sí, nos habla del potencial que tiene la imaginación, ¿no? De cómo podemos construir mentalmente, pues precisamente cualquier cosa que se nos ocurra. Y por mucho que solo esté en nuestra mente, no va a dejar de ser real. Y esto además pues nos lleva nos puede llevar a derroteros muy distintos. Y es que por un lado el potencial que tiene nuestro cerebro para cosas como la evasión o el autoengaño es bárbaro, pero también lo es para sencillamente la estimulación creativa y todo lo que puede derivar la misma. La imaginación, como nos dice esta canción, crea, da forma, da vida a algo que aunque no sea material, al fin y al cabo es. Y efectivamente, esto no es algo positivo ni negativo, es ambivalente. La imaginación es una herramienta y como tal puede utilizarse para bien y para mal. Esto tiene además un tono grotesco, un tono desagradable, desquiciado, que puede incluso incomodar a gente quizás si no está acostumbrado a este tipo de sentimientos y de sensaciones estéticas, y que ya relaciona además mucho a lo largo de todo el disco con la idea de un circo grotesco, de un tren y de una risa inquietante que avanzan hacia vete tú a saber dónde. Y yo de esta canción sobre todo me quedo con que nos invita a vivir nuestra verdad. Y es lo único que necesito escuchar a veces. Pues vamos a escucharlo. Think of is true. Before the ocean was blue, we were lost in a flood, run red with your blood, Nigerian skeleton crew. Everything you can think of is true. The dish ran
a little red glow. We're decomposing as we go. Everything you can think of is true, and wishes make wishes on you. We're fighting our way up dreamland's spine, where flamingos expensive wine. Everything you can think of is true. The baby's asleep in your shoe. Your teeth are buildings with yellow doors. Your eyes are fish on a creamy shore. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Ja pierdolę, ale mam zjazd, nie chwytam gwiazd jak kłoda leżę. Nie wierzę, co się dzieje, jak kura z głodu pieje, jak wilkołak do księżyca, w głowie dziury jak ulica przed twoją chatą. Rozpuszczam się jak baton, który leży na blacie. Zejście jest jak nie wciągacie, bracie, kurwa, rymi krzywi. W głowie burdel jak w TV, mnie nie dziwi taki stan. Brak towaru, w myślach ćpam, radę dam albo nie dam. Wszystko kurwa z chaty sprzedam, w sumie mam już przejebane. Wszystko jednak jest sprzedane, ja pierdolę, same długi. Kino jak u Tabalugi, dzień drugi bez walenia, gdzie jest wąż, biała chemia. Jebane zejście tak wykańcza, jakby w chuja diabła cię szarańcza. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Chemia party, chcę na narty, do dealera, a nie w Alpy. Orzesz kurwa, chyba fiknę, jak w Nohala nic nie psiknę. Tak bardzo chcę dotykać gwiazd, ale nic z tego, bo mam zjazd. Totalne kurwa mega zejście, a marzy mi się smoka wejście. Masz hajsy? Ci też zalegam, no to chuj, dziś już nie biegam. Chcę mieć kopa jak pantera, w trechę nie ma u dealera. Już nie, na pewno nie, chyba śmierć rozkłada mnie. Nic nie przepchnę, mam dreszcze, kurwa mać, ile jeszcze będzie trwał ten stan. Śni mi się koksu van i hery gram, tak dla smaku. Chcę się wozić w Cadillacu, myślami po znajomych biegam, lecz każdemu coś zalegam. Odpada opcja pożyczki, bo przycinam jak nożyczki. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Syf jak na Discovery, chcę wystrzelić jak z giwery. Chcę hery i inne bajery, w nosie pustka, słychać szmery. Macie numer do Gargamela?
Może u niego w kotle jest hera, wiem. Głupoty pierdolę, ale nie mam nic na stole. A w kieszeni jebana pustka. Przydałaby się wtotka szóstka, albo chociaż jakaś czwórka. I bym leciał jak jaskółka, jak pszczółka Maja. Do ucha śpiewałaby mi Kaja, to są jaja. No nie wierzę, wygięty leżę jak zdechłe zwierzę. Gorączka w kurwę się nasila, poharatany jak dupa fakira. Jak ścira, wymiętolony, leżę kurwa rozpalony. Hej Johnny, chciałbym posypać i na łące jak królik brykać, ale cały czas ten zjazd usycham jak wyrwany chwast. Tylko jedno w głowie mam, koksu 5 gram, odlecieć sam w krainę zapomnienia. W głowie myśli mam, kiedy skończy się ten stan, gdy już nie będę sam, bo wiedzie biały węgorz. Estamos de vuelta en Conversaciones y escuchábamos una garganta no tan profunda, en este caso, la de Sipis, con una canción cuyo nombre es absolutamente impronunciable para mí. Y en este caso, como excepción, voy a intentar no quedar en absoluto ridículo pronunciando un título de canción que estimo que estará en ruso, pero que en nos polaco, habla. concretamente. En polaco. Bueno, pues igual de impronunciable para mí. Para mi lengua o para mi boca, y es una canción que habla de temas muy jodidos y muy profundos, concretamente de la adicción a la cocaína y de los efectos que tiene la misma sobre una persona. Sí, de hecho, más concretamente todavía, habla del monarro que tiene la voz poética por la cocaína, sencillamente, el monarro de coca que tiene, y cómo esto le induce a una depresión que a su vez le lleva pues, a tener pensamientos e intenciones suicidas. Tiene un ritmillo cojonudo para hablar de lo que habla, sinceramente. O sea, además es relativamente chill, es para vaivear las cosas como son. Bueno, vaivear no sé si es la palabra que utilizaría yo. Quizá tiene algo que ver con el hecho de que no estemos entendiendo activamente la letra. Sí, pero podemos vivir nuestra verdad otra vez, ¿no? Como llevamos diciendo un ratito. También quizá tiene algo que ver con lo que le ha hecho Internet a esta canción, que creo que es terrible y absolutamente, no sé si lo mejor o lo peor que le puede pasar a una canción, que es convertirse en un estribillo durante 10 horas delante de una imagen extraña de una vaca bailando. Sí, creo que le puede ocurrir algo peor, y es que no sé si conoces la otra historia de esta canción. Creo que no. Y es que Walmart sacó un juguete para niños que era concretamente un cactus bailongo que tenía esta canción. ¿En serio? Sí. Wow. No sé si hay alguien diseñando este juguete con muy mala leche o con un sentido del humor maravilloso. Pero... O las dos. Seguramente está despedido, pero bueno, eso es otro asunto. Pues no lo sabía, pero sí, efectivamente había algo peor. Pero que sí, por lo que conocemos esta canción, al menos yo, y creo que probablemente cualquier persona que no sea de Polonia, es por su éxito en internet, su éxito como meme prácticamente. Pero a pesar de esto, la propia canción sí que habla de cómo la droga se apropia poco a poco de la vida hasta consumirlo todo y hasta acabando probablemente con la mente de la persona adicta. Y que acaba pues escribiendo una canción sobre estar adicto a la cocaína, que probablemente es lo que le pasa a muchos. Sí. Y bueno, si quieres vamos a ir pasando de estas canciones, ¿no? Y vamos a ir con la pregunta del día de hoy, que no es otra, sino que nos contaran algo, literalmente, lo que quisieran cada uno. Sí. Esto es extender el cajón desastre que es este programa, y cajón desastre, en este caso separado de esa forma, a cualquier persona que quisiera participar. Y en este caso tenemos una respuesta a través de Twitter, una respuesta además que nos ha maravillado. ¡Vamos! Muchas gracias. Lo celebramos, y es que muchísimas gracias a Yoli Merino, que nos ha acercado la mitología cántabra. Nos habla en concreto de los caballucos del diablo, que son unos seres que salen en la noche de San Juan y que por la imagen que vemos parece ser que son una especie de mezcla entre caballos y hadas, ¿no? Y que están cabalgados por faunos.
lo cual me gusta mucho, sinceramente. La mitología cántabra es una cosa. Pero nos habla de otras criaturas de la mitología cántabra y que nos flipan más todavía. Porque he de decir que esta persona, no sé hasta qué punto está familiarizada con nosotros o con el programa, pero ha atacado donde nos duele. Sí, la verdad que ha apuntado muy bien. Sí. Nos ha hablado de la Ojáncana, que nos dice literalmente, es una tía con las tetas tan grandes que le cuelgan hacia atrás de la espalda. A la Ojáncana, entiendo que la mitología cántabra es muy antigua, probablemente previa a la conquista romana de la península. Pero las mamellas han gustado siempre. Sí, no, pero o sea, aparte de eso, que es algo que también es cierto, quiero decir, si hubiera existido en la época de Internet, le haría pasar lo mismo que a Lady Dimitrescu, que estaría todo el mundo diciendo, cierto. oh no, la Ojáncana viene a por mí, qué mal, por favor. Es literalmente la Lady Dimitrescu, es verdad. Sí. Ay, qué maravilla. Efectivamente. Además, por lo que tengo entendido, por lo que leí de esta criatura, además, pues eso, canónicamente es un monstruo sanguinario que come niños que crudos. come niños. Y seguramente no pararía a la gente que verdaderamente creyera en la existencia de esta criatura para estar bastante horny on main, si es que existiera un main en la época en la que esto fuese popular. Sí, de hecho, estoy seguro. Hay una antítesis, ¿vale?, de las Ojáncanas en la mitología cántabra, de las que también nos ha adjuntado una foto Jolly, que es la Anjana. Estoy convencido de que se haría muchísimo más bombo de la Ojáncana que de la Anjana y se fetichizaría muchísimo más. Salvo para hacer fanfics regla 34 de los dos. Niégalo si te atreves. No puedo negarlo, no puedo negarlo. Qué incómodo, por cierto, tiene que ser tener que ponerte las tetas hacia atrás para correr. En general, tener tetas debe de ser incómodo. O sea, igual merece la pena, pero debe ser bastante incómodo. O sea, sobre todo a partir de cierto tamaño y no digamos ya si te cuelgan hasta ese punto. Sí. Sin embargo, qué chulas son las tetas, cómo molan las tetas. Hablando de ideas de personas sobre cosas, efectivamente. Es que molan mucho, ¿eh? Sí. No me lo puedes negar. No, yo voy a negar, ¿no? En fin, aparte de esta otra idea, yo quería compartir otra idea de @hitotsutake también una de las personas que más nos ha contestado, probablemente la que más nos ha contestado a lo largo de todos los programas, que nos da una ristra de ideas de las cuales yo destaco una que ya hemos comentado quizá en un podcast previo, que nos preguntaba la típica pregunta de con qué animal crees que podrías ganar en un combate, pero de forma ajustada. Esto sé que lo he contestado, de hecho lo hemos contestado los dos. Yo, de hecho, contesto lo de siempre, que es una respuesta muy sencilla, que es con un perro de tamaño medio grande. No grande porque me reventaría, pero de tamaño medio grande, rollo 30-40 kilos, yo creo que eso. Eso es un buen perro. Sí, pero joder. Pero sí, lo entiendo. A ver, yo también estoy fuerte, ¿eh? O sea... Es cierto. Yo no me acuerdo de qué es lo que contesté la última vez. ¿Tú te acuerdas de qué contesté yo? No, ¿verdad? No me acuerdo. No, evidentemente no. No sé, es que juraría haber dicho quizá en algún momento un pájaro muy grande. Porque los pájaros es verdad que las aves están diseñadas de una manera que es relativamente fácil para un humano cargártelo. Rollo, retorcerle el pescuezo y esas cosas. Tiene un nombre fácil, por así decirlo. Sí, es relativamente fácil por mucho que te puedan hacer daño con sus picos o con sus garras. Sobre todo, yo que sé, los buitres o así algunos con el cuello más largo, pues yo lo veo asequible dentro de la complicación. Otra de las ideas que nos lanzaba también tiene una respuesta que creo que también hemos tratado en algún momento, que es tenéis que buscar un personaje que recuerde al otro, que sea original y justificarlo, pero en este caso creo que vamos a afirmar que son Shaggy y Scooby. O sea, creo que no hay ni que justificarlo. A no ser que tú tengas alguna otra. No, de hecho mi encabezado de Twitter es Shaggy y Scooby y evidentemente es por nosotros dos. ¿No tuvimos en algún momento los mutuals de Shaggy y Scooby? Tuvimos Matching Icons. Creo que sí. Así que, juraría que sí. De nuevo, es que es lo que pasa cuando haces este tipo de preguntas a dos personas que han estado en un podcast durante 3 años, que ya los han contestado todas, por triste que sea desde fuera. Y por lo último, cual es sorprendente. Lo cual si tuviera una moneda por cada. Y por último, otra sección en la que no vamos a entrar, pero que también me parece una propuesta muy guay, que es una sección dirigida a la Audiencia Nacional con motivos por los cuales no deberían enchironarnos. Creo que es necesaria. Es necesario, y como es necesario vamos a planteárnosla con calmita. Así que vamos a trabajarla, ¿no? Quizá para otro momento. Así que bueno, estas son las respuestas que teníamos. Si quieres aportar tú alguna idea sobre cosas. Yo he recogido 2 cositas, ya que hablamos siempre traemos siempre productos culturales, ¿no? Para que
para que los podáis consultar, pues también he decidido traeros dos, pero que quizá no encajaban en ningún sitio, ¿no? Uno, y que he descubierto hace muy poco, y tengo pendiente, con lo cual todavía leer, es la novela, de hecho, El Evangelio de las Anguilas. Oh. No sé si lo sabes, y no sé si lo sabrá nuestra audiencia, pero no sabemos una putísima mierda de las anguilas. ¿No? No sabemos absolutamente nada, ni siquiera sabemos cómo se reproducen. Ah. Es una locura. De hecho, incluso parece ser que para morir abandonan el agua dulce, que es su hábitat natural, y mueren en no sé qué mar. Un mar concreto, además. Y tampoco sabemos por qué. No tenemos ni idea de absolutamente nada, además, creo que hay como algún tipo de metamorfosis que hacen en un punto de su vida. Y tampoco lo entendemos. No entendemos nada de las anguilas. Que estamos, me está diciendo que estamos en un punto tan bajo de conocimiento sobre las anguilas que estamos haciendo fanfiction. Que estamos haciendo una Wikipedia fan, básicamente. No, porque el Evangelio de las Anguilas no tiene ese tono, sino que es prácticamente una investigación de tintes filosóficos que además va, pues eso, aparte de ser una investigación científica como tal, va relacionándolo con la naturaleza y la experiencia humanas. No me he puesto a leerlo todavía porque no he tenido tiempo, lamentablemente, pero me lo voy a meter por el culo en cuanto pueda. El único motivo por el cual puedes no haberte leído eso es por falta de tiempo, porque otra cosa... Sí, es que suena... Además te pega muchísimo, qué demonios. Y además parece ser que es genuinamente atractivo, o sea, me refiero, genuinamente engancha en cuanto empiezas a leerlo. No, desde luego tiene una premisa bastante potente. Vale, yo la verdad es que tenía una idea bastante más tonta, pero que me lleva escociendo desde el anterior podcast que no pude sacarlo a colación. Y es estupidísimo, pero me quema por dentro. Y es que, ¿qué pretérito imperfecto de subjuntivo mola más? ¿El acabado en iera o el acabado en ies? Solo es eso. Es que soy una persona muy indecisa y siempre que tengo que utilizar el pretérito imperfecto de subjuntivo es hiciera o hiciese. Y no sé cuál de los dos mola más y siempre acabo diciendo en el último segundo sin ningún tipo de... No sé, de Vas criterio. cambiando entonces. Sí, no tengo ninguno fijo. Es que es muy complicado elegir entre uno de los dos, ¿eh? Yo no sé, es que... Yo creo que deberíamos precisamente abrazar la riqueza de nuestro idioma, ¿no? Y usar los dos indistintamente. A ver, yo uso los dos, pero siempre tengo el gusanillo ahí de tiene que haber un criterio, aunque no haya uno mejor que otro, simplemente un motivo para utilizar uno y otro. Vale, pero puedo encontrarlo sencillamente en que en cada uso concreto del mismo, según el verbo que estés conjugando, te suene uno mejor o no. Igual es eso, es verdad. Aunque luego seguramente vayas cambiando. Pero bueno, sencillamente era eso. Ya me lo he quitado de encima, ya está. Eso es todo. Vale, pues si quieres te traigo la segunda idea, ¿no? La segunda cosa que quería contar. Adelante. Y es que quería un poco invitar a todo el mundo a... Perdón, ya me estoy riendo. Tengo miedo. A interesarse por el xenofeminismo. Oh. Podéis leer literalmente el manifiesto xenofeminista, lo podéis encontrar en internet y leerlo, ¿no? Pero bueno, en resumidas cuentas, habla del libre albedrío para el consumo de hormonas a nuestro antojo. Sinceramente, vaya approach para abolir el género. Es que me parece cojonudo. Lo que propone un poco... hablando mal y pronto, es saturar el espectro de género hasta que no puedas distinguir una mierda. Coger la idea de preciado y decir, vale, sí, pues me tomo esto hasta, vamos. Claro, y acabar con el binarismo de esa manera, con la saturación del espectro. Me parece cojonudo, es una maravilla. Luego ya, pues bueno, lo de tener que meterle hormonas a tus lechugas y luego comértelas y que además no haya ninguna regulación al respecto, igual es un poco más complicado. Pero... la idea en teoría me mola bastante. Sí, es una de esas cosas que en teoría mola bastante y en la práctica sería un infierno. Puede ser. Pero bueno, has dicho, te has lavado las manos y has dicho que se interese la gente, no estás abogando por ello. No, yo he dicho que la gente se interese porque, joder, me parece interesante, de verdad, me parece un... Que cada uno tome sus propias decisiones. Es más, que pasa un poco lo que pasa ahora, que los pague, o sea, que haya hormonas por la seguridad social y así poder decir que se jodan las terfas, las hormonas las paga el Estado, que siempre es algo que mola bastante. Bueno, paga papa Estado. Paga papa Estado, efectivamente. Y bueno, ya también, para acabar 2 y 2, ¿no? También una idea muy absurda, que es algo que creo que nunca he compartido con nadie de forma activa, así que voy a hacerlo público, a salir de este otro armario más en este programa. Qué miedo me da esto, ¿eh? Que es que durante mucho tiempo, y ahora estoy en tratamiento, todavía lo estoy superando,
me daba miedo tocar pomos y picaportes de metal por si me daban calambre. Perdón. Te lo juro. Pero era como algo... recurrente, constante. Claro, me refiero, lo tienes que hacer muchas veces o sea, al día. yo constantemente. Había veces que igual, si llevaba una sudadera, abría la puerta con la sudadera porque es que me daba pánico. O me veías yendo a abrir una puerta y como haciendo una chante, ¿sabes? Quedándote en el pasillo 2 horas con tal de que esperando que llegue un vecino para que me abra la puerta, yo así. No he llegado a esos extremos, pero sí de decir que alguna vez he ido bajando por las escaleras pensando constantemente en el momento de tener que abrir la puerta y arriesgarme a que me dé un calambre. Y nunca ha vuelto a pasarme, pero aún así... Abriendo con las rodillas. Que siendo yo, podrías pensar que no es algo tan raro. No me extrañaría ni lo más mínimo. En fin, abriendo con el sobaco incluso. Estas son, para bien o para mal, mis ideas sobre cosas. Ya está, no tengo nada mejor que aportar. Que no podrías aportar nada mejor realmente. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres de mí? Efectivamente. En fin. Ay, qué maravilla. Pues muchas gracias a la gente que ha aportado y a nosotros mismos también por aportar. También hay que decirlo. Nos damos un aplauso, una palmadita en la espalda el uno al otro. No vamos a reforzar estos comportamientos tampoco. Pero bueno, vamos a acabar este programa, como acabamos todos, con una película. En este caso, sin ningún tipo de cohesión temática, sino sencillamente una película que nos apetecía ver, que nos apetecía comentar, como es Cuso, una película muy particular, bastante célebre, precisamente. Cuanto menos particular. Cuanto menos particular y también célebre, por el hecho de ser una película diseñada con la idea de crear rechazo, crear repulsión, y que además lo consiguen. Dilo claro, Cuso es una guarrada. Sí. Con todas las letras y en mayúsculas. Además, es una guarrada tanto sexual como guarrada escatológica. Es una guarrada en todos los aspectos. En todos los aspectos que puedas pensar. Cuso es una película bastante coral, que sigue como varias tramas relacionadas o con un origen común, pero todas tienen, además, con la intervención de artistas de distintas disciplinas, distintos medios y distintos estilos, pero que están cortados por un mismo patrón, que es la idea de que la audiencia, el espectador, sienta ganas de vomitar o dejar la película en cualquiera en cualquier orden en el que se pueda hacer eso. Sí, desde luego el espectador no se siente jamás cómodo. Es que no hay ni un frame con el que te puedas sentir verdaderamente cómodo, con el que puedas sentir que es tu hogar. No sé, si Cuso es la comfort movie de alguien, alejaos de esa persona muy fuerte. Probablemente sea la comfort movie de Mr. Jagger o algo así. Pues te puedes creer que yo durante un momento tuve el pensamiento súper lúcido de ay sí, me lo voy a poner para cenar. Luego dije igual, no, pero... Es la peor idea del mundo. Sí, por suerte no la llevé a cabo y de hecho llevo sin comer desde que la vi, hace un par de días. Así que... Pero bueno, efectivamente es una película que trata todos los temas relacionados con el asco, con el desagrado. Y nosotros concretamente lo hemos llevado a 3 temas un poco más, por estructurar de alguna forma, que es una película que ofende, asquea e incomoda y desagrada. No por ese orden necesariamente, ni mucho menos, pero son las 3 sensaciones que te puede producir. Y muchas veces a la vez. Y muchas veces, recurrentemente a la vez. Pero como no, por ir empezando en algún sitio, vamos a hablar de cómo esta película ofende a su audiencia. A potential risk of a tsunami on the coastal area. Your God is from the underground. So when you pray, you cannot fuck around. No one will ever save you. When you're dead, then you're dead. There is no coming back. Your God is from the underground. So when you pray, you cannot fuck around. No one will ever save you. When you're dead, then you're dead. There is no coming back. Newsflash, the world cracks wide the fuck open, swallowing you and your homies whole. Whole notes, holistic remedies, the whole kit and caboodle. It is holier than thou, digested by the earth. You have been jailed in essence, bewitched in prison, disappear in the black expanse. Your God is from the underground, so when you pray, you're gonna fuck around. No one will ever save you. When you're dead, then you're dead, there is no coming back. Your God is from the underground. So when you pray, you're gonna fuck around. No one will ever save you. When you're dead, then you're dead, there is no coming back. Grounded, you have been grounded. Angelic limbs in flight, taxidermied in the coat hangers. My son asked me if we would live. My son truthfully asked me if we would live. Carbonite breakfast cereals with a cyanide taste profile. Leaving little room for imagination. Hemos escuchado un fragmento de la secuencia que abre esta película, ¿no?
y que, bueno, como decíamos, es sencillamente una ofensa. En este caso, una ofensa contra la religión. Y es que pues señala ciertas incongruencias o va contra ciertos dogmas y ciertos preceptos, en este caso cristianos, ¿no? Pero que se podrían aplicar a muchas otras. Y una de ellas es pues que haya algo después de la muerte, algo que niegan con esta canción evidentemente en tono irónico y burlesco. Y es que aunque hemos introducido la película en términos cómicos, porque es una película que tiene como mínimo un elemento humorístico, aunque sea en lo exagerada que es y en lo hiperbólica que es, tiene bastante subtexto. Y por ejemplo, pues esta primera canción pues ya nos habla de la idea de ofender como una herramienta cultural, como pues eso, una acción comunicativa que se puede hacer contra cualquiera, y es una herramienta por tanto neutra, pero que se puede dirigir contra los poderes como puede ser el del clero perfectamente. En este caso, pues eso, la ofensa religiosa quizá hoy en día es un poco menos importante precisamente porque la religión no detenta tanto poder, al menos en nuestro contexto concreto, pero que se puede utilizar la ofensa, la sátira, la ironía pues precisamente contra la idea de la religión para liberar un poco y para atacar a las concepciones y al statu quo. Que es algo que hacen no solo con esta canción, sino por ejemplo también con rituales absurdos, mostrando rituales absurdos y asquerosos por otra parte, como es la tónica de toda la película, ¿no? A modo precisamente pues de burla con personajes muy caricaturizados llevando a cabo estos rituales, ¿no? O pues bueno, sencillamente por el propio contenido del ritual, por la propia forma y por toda esta serie de sensaciones que genera en el espectador cuando lo ve. Y no solo contra Dios, evidentemente. Esta es la primera canción, el acto de apertura. Pero luego, de hecho, el tema de la religión y de Dios se menciona no en demasiadas ocasiones, sino que la ofensa se dirige contra otros elementos, contra otras ideas. Concretamente, hay un profundo componente de misoginia y de ofensa contra la mujer y contra los derechos sexuales. Y sin embargo, yo defendería que en cierto sentido es una ofensa que de nuevo sigue en la misma tónica de ofender de la forma adecuada o de no ofender de forma gratuita, sino para lanzar un mensaje subversivo, porque, bueno, al fin y al cabo tenemos todo tipo de bueno, es verdad que tenemos una gran variedad de misoginias, como es común en cualquier película. Hay donde elegir. Sí. Hay donde elegir. Pero, por ejemplo, pues eso, ofensa a través de la presentación de sexo, de pornografía desenfrenada, incluso de follarse a tu mamá como concepto. Sí, de follar madres. Es algo que ocurre en la película, pero que también toca temas tan cenagosos como la violación, ¿no? Y el abuso sexual, y que sin embargo, concretamente en estos temas, que es un personaje que acosa, que abusa sexualmente de otro y que habla de esto, es una escena extremadamente cruda y precisamente en el cual la película se detiene o pierde durante un momento el tono tan desenfadado y se vuelve sencillamente grotesco. Y creo que el mensaje que lanza no es ofensivo de la forma adecuada, yo creo, porque está cuestionando precisamente las dinámicas culturales que fomentan o que normalizan lo que está parodiando. No, sí, que sea algo humorístico en cierto sentido, que sea grotesco, que busque ofendernos e incomodarnos y desagradarnos, no le quita de verdaderamente tener ciertos mensajes que yo creo que son de forma clara críticos contra según qué cosas o según qué actitudes, o incluso fenómenos como este que mencionabas de la misoginia, ¿no? Y del mismo modo, pues, por ejemplo, hay también muchísimo uso de la N palabra, pero es cierto que se hace bien, porque quienes lo emplean pueden hacerlo. Son N personas, por así decirlo. Tienen el pas, ¿no? Pero... Sí.
Sobre todo yo creo que además, volviendo a lo que comentaba yo, la misoginia, por ejemplo, otro de los elementos que ya he mencionado, pero que también hay que explayarse un poco porque es bastante recurrente, es el de la pornografía salvaje, la pornografía evidentemente parodiada, pero que precisamente por lo hiperbólico de la misma, por lo exagerado, distorsiona y nos coloca frente a prácticas de la industria pornográfica que son pues eso, hacia la brutalidad, hacia la mezcla inadecuada, como ya dijimos, hay una forma adecuada y una forma inadecuada, pero en este caso es la inadecuada de mezclar violencia y sexo y cómo a través de esta presentación de tipo pornográfica que culturalmente hemos aprendido a sentir cierta atracción hacia ella, combinándola con el rechazo que ofrece precisamente la película, lanza un mensaje más matizado sobre cómo pues, la industria pornográfica y el contenido pornográfico es absolutamente deleznable en la mayoría de sus prácticas. Sí, algo que, por ejemplo, se subraya también con una especie de montaje publicitario pornográfico, pero que incluye sexo con monstruos, con tentáculos, como podría ser lo típico del hentai, ¿no? Pero llevándolo a la realidad y llevando pues modelos, no sé con qué estarían hechos, honestamente, ni quiero saberlo, pero eso es uno de estos momentos en los que vives más feliz en la ignorancia. Sí, pero vaya, que con actrices reales, etcétera. Yo quizá para acabar ya, o para cerrar con los elementos de la misoginia que destaco, porque es una película al fin y al cabo, quizá otro de los elementos en los que veo que está bien, que tiene un mensaje muy concreto, es el de la sustitución de una secretaria por una muñeca hinchable, que de nuevo, a priori sí que es una ofensa que podemos, o sea, un ataque que podemos entender como gratuito, pero que evidentemente, si bien podemos hablar sobre si es más matizado o menos, evidentemente tiene el mensaje de la objetificación de la mujer en el ambiente de trabajo. Y todo esto, pues como decimos, quizá no somos las mejores personas para hablar de estos temas más en profundidad. No, ni mucho menos. Pero aunque no sea capaz de decir si es la más adecuada, como mínimo puedo decir que no es simplemente ofender por ofender. Sí, ya de primeras pues se ve como en ese mostrar, ¿no? Como la interacción con esta secretaria y la eficiencia de la misma no cambian cuando es una persona y una muñeca hinchable, precisamente es una crítica, no es misoginia por misoginia, no es una pureza, o sea, no tiene esa pureza, ¿no? Sino que es precisamente pues una invitación a la subversión. Aunque he de decir que respecto de la misoginia o el tratar con la figura de la mujer y demás, en esta película lo que más me escama es la... bueno, iba a decir broma, pero no, las bromas vienen después. Es pues la narración casi de una violación o la confesión de una violación, además de quien la perpetra, hacia la persona que fue la víctima, ¿no? Y que luego, pues eso, está seguido de bromas acerca de la necrofilia, de la pedofilia o del bestialismo, y todos estos temas se ignoran, o todas estas bromas no tienen ningún tipo de consecuencia, como tampoco lo tiene la violación en sí misma. Yo en una narrativa más convencional, igual que sí que, bueno, que tampoco he mencionado, pero que sí que se desarrolla con todo el asunto del aborto y de todo el discurso que se desarrolla acerca del aborto y de la percepción social del aborto y demás. En una narrativa más convencional sí que estaría más de acuerdo con que es problemático que no haya consecuencias para este tipo de acciones, pero en este caso creo que se entiende por el tipo de película que es, que no existe, sino que de hecho que el mensaje sea sencillamente que esto es absolutamente espantoso y ocurre, pero que no hay consecuencias. No, sí, digo precisamente que me escama en el sentido no de que lo plantee como algo problemático, sino que sencillamente me incomoda, que es precisamente lo que pretende la Te escama como tiene que escamarte, supongo. Me escama como tiene que escamarme, efectivamente. Pero bueno, pasando un poco del asunto de la misoginia, que hay bastante, también otros asuntos con los que intenta ofendernos, y probablemente lo consigue en mayor o menor medida, dependiendo de lo pacato que seas, es a través del uso de drogas, de simbología nazi, pues eso, de todo tipo de violencia, de escatología. Cae en lo fácil a la hora de ridiculizar el nazismo, eso sí. Bueno. A ver, no puede ser tampoco, o sea, no sé, lo tengo en cuenta.
Pero es que también es verdad que es muy fácil ridiculizar el nazismo. Sí, también es verdad que el chiste en este caso es mira, saludos nazis. Entonces, se queda un poco en eso. Pero sí, además mezclando todo constantemente con la escatología y con un asco, una ofensa más visceral, más acercada a las sensaciones físicas, que tiene mucho que ver con la exploración de lo escatológico y de la deformidad de los cuerpos. Y en ese sentido, mezclando lo escatológico, en cierta medida, mezclando lo escatológico y lo sexual, ¿no? En cierta medida, dice. En cierta medida, pero es que iba algo en concreto. Ah, vale. Nos habla, por ejemplo, o nos plantea cómo juzgamos algunos fetiches, ¿no? O nos habla, nos invita un poco eso, a hablar de excitaciones sexuales cuestionables con cosas como un tío haciéndose una gallola viendo un pollo asado marino, de río concretamente más bien, un pollo asado de río que es una criatura que en esta realidad pues existe, por verlo pariendo concretamente. Es un fetiche muy rebuscado, evidentemente, muy irreal, etcétera. Pero también yo creo que nos invita pues eso a pensar si verdaderamente tenemos criterio o debemos juzgar según qué fetiches o no. Hemos hablado de la necrofilia en este programa, podemos empezar por ahí. Nos chequeamos los privis, efectivamente. Porque también también hay una secuencia extendidísima y de nuevo en la cual la película parece que se relaja, al menos en términos de ritmo, en el cual un doctor de algún tipo trata a un paciente de algún tipo cagándole en el pecho durante bastante tiempo y con bastantes dificultades. Y creo que también sigue en esa línea de hacer que nos cuestionemos nuestro juicio, quizá hacia fetiches, pues eso, en el sentido de no decir que esto es aceptable, no decir que no lo es, sino sencillamente decirnos por qué esto nos escandaliza de forma intuitiva y otras cosas bastante más jodidas no lo hacen, y quizá tiene mucho que ver con estos elementos que ya hemos comentado, el más predominante, el del abuso sexual y demás, y cómo unos están normalizados y otros no por la cultura predominante. Y cuestionarnos también nuestro sistema de sanidad pública y por qué no nos cagan tanto en el pecho. Que es que no es un elemento muy importante en la película. Pero bueno, pasando un poco de la ofensa, que quizás es el tema más denso y que dé lugar a un análisis más sesudo, vamos a la parte más visceral y más emocional, que es la de la intención de asquear a la audiencia. Vamos con las cochinadas. Hey, Bee! Hi. Oh my God! You got a real smeller up here, huh? What'd you have, soup today? What are you doing here? You had said you had some issues with your trans-dimensional roommates, so I wanted to make sure that was going okay. What about the restraining order? I know, I just can't stop thinking about you. You know, when we met last month and we did the sex? Yeah, I remember. You were so drunk. I wasn't drunk, though. I was sober. And I was on top of you. And you were so lifeless. Almost like a dead doll. I was just humping, thrusting, lunging myself into you. You don't remember any of that, do you? You don't remember a damn thing, do you? I think you stopped breathing for a minute. It was like having sex with a babe. It was like having sex with a dead dog. It was like fucking a dead dog. Y en esta conversación, en este monólogo que ya comentábamos antes, quizá enlaza la parte de ofendernos, porque definitivamente algo así debería ofendernos. Tiene esa capacidad y esa necesidad, pero también nos asquea, evidentemente, por estar definiendo algo que generalmente consideramos repulsivo si nos imaginamos. Y aquí es donde entra en juego pues lo más importante de la película, ¿no? Como has dicho, las cochinadas, todo sobre todo lo que se muestra, no tanto se describe, y que nos desagrada a nivel más visceral y menos intelectual. Sí, y este desagrado, este asco realmente empieza desde el primer frame, probablemente, y es que absolutamente todos los personajes que aparecen en la película tienen cuerpos al menos ligeramente degenerados. No hay ninguno que no tenga sarpullidos, granos, infecciones, erupciones o algo similar, ¿no? Sencillamente. Luego,
hay incluso malformaciones y bueno, os podéis imaginar que cosas pues más graves, pero no hay nadie que se salve, no hay nadie que entre dentro de lo que podríamos considerar la normalidad. O la normatividad, quizá más en concreto. La normalidad en el cine. Sí. No, pero quiero decir, es interesante esta distinción entre normalidad y normatividad, precisamente porque esta película, como decimos, a pesar de tener un discurso más grotesco y más exagerado, hace lo que no hace casi ninguna película. Si bien la mayoría de las películas, al menos del canon cinematográfico comercial, buscan actores convencionalmente hermosos y que además se perfeccionan a través de maquillaje y postproducción y demás, hay películas que buscan la naturalidad y actores y personajes tal y como son, y esta película se va al otro extremo, precisamente va a mostrarnos a personajes que son convencionalmente lo contrario, atractivos precisamente por una gran concentración de deformidades y problemas generalmente cutáneos, pero también de todo tipo, como has comentado. Y en este sentido, creo que sí es interesante que no se hacen demasiadas bromas al respecto para lo que es la película. No se utiliza como uno de los golpes bajos que puede haber en esta película, sino que la apariencia de los personajes es simplemente una constante sobre la que no se comenta y que forma parte más del componente estético. Y en ese sentido creo que es interesante reflexionar sobre cómo nos hace empatizar, porque al fin y al cabo somos incapaces de ver a otro ser humano en una pantalla y no empatizar con una historia decentemente contada, aunque sea así de terrible. Empatizar con personajes que son deformes, que tienen problemas físicos, y cómo pues todo este discurso sobre el cuerpo, sobre la normalidad y sobre lo que nos asquea, nos invita a seguir mirando y a seguir observando a personas que generalmente consideraríamos desagradables, aunque sea de forma soportable. Sí, y es que hay una democratización, ¿no?, de estos problemas cutáneos que decías como mínimo, y eso es algo que realmente pues hace que no haya siquiera posibilidad de señalar esas deformaciones, ¿no?, o esas pequeñas degeneraciones. Y entonces, pues claro, es un poco poner a todos al mismo nivel y permitir al espectador verlo sin llegar a juzgarlo, ¿no?, o sin llegar a que le escame, en el sentido de que le parezca algo raro, sino que, bueno, pues lo ve normal para todos, ¿no?, para todo para todos los estímulos que le vienen y para todos los personajes que va conociendo a lo largo de esta película. Pasando a otra cosita que también nos asquea, es por supuesto lo escatológico. Hay mucha caca, muchísima caca por todos lados. Hay caca en las almohadas, hay caca en las manos, hay caca rebozada en las caras. Hay Creo que caca en captamos el pecho. la idea. Hay muchísima caca. Sencillamente, la cantidad de caca que os estáis imaginando ahora, multiplicadla por 10 y aproximadamente la tenéis, yo creo. Sí. Efectivamente, Además hay caca líquida, caca sólida, caca... De nuevo, no hay gaseosa de milagro. Creo que captamos la idea. Pero gracias por ser tan tan diligente con tu explicación. Pero sí, la caca es algo que generalmente nos repugna, en este caso por motivos quizás naturales. Un inciso, ¿hay alguna palabra para referirse a la caca que te haga especial gracia? No sé. La verdad es que no. Creo que uso caca en general. A ver, es que caca ya es muy gracioso. En realidad, caca es difícil de superar ya. Usamos poco popo a partir de los 2 años. Popo. Pero bueno, la popo, ¿el popo o la popo? El popo, ¿no? Bueno, en cualquier caso, la cantidad de popo en esta película nos habla de un asco más natural, más... Lo vas a googlear. Sí, voy a buscar en el Drive si es el popo o la popo. Nos habla de un asco más natural hacia hacia los interiores de los cuerpos, hacia aquello que normalmente está en un cuerpo dentro del mismo y a lo que no solemos estar tan expuestos, o al menos no en estas cantidades. Y se relaciona también con la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo, con el cuerpo de otras personas y con nuestra sensación de agrado y desagrado al respecto. Vale, primero voy a resolver la duda, ¿vale? Ajá. En general, popo se usa como masculino y así lo recogen los diccionarios, incluido el académico, pero en algunas zonas de América se documenta también como femenino, seguramente por influjo del género de los sinónimos caca o mierda. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo. ¿Para qué estamos? Sino para aprender y compartir conocimiento con nuestros escuchantes. No respondéis a esa pregunta. ¿Quieres decir algo?
quería hablar de la dimensión sonora de esta película y de cómo nos asquea también muchas veces, porque para empezar sabemos que los cuerpos hacen ciertos ruidos, ¿no? Los cuerpos humanos son sonantes. De todo se ha sabido. Y pues bueno, hay sonidos de pedos, sonidos que hace uno al cagar, hay sonidos que, bueno, os podéis imaginar, no voy a citar más. Ahora te recatas. Que aparecen gratuitamente y de forma muy frecuente a lo largo de la película. Pero hay incluso también sonidos muy exagerados, por ejemplo, de jugar con líquidos viscosos, también provenientes del cuerpo humano. Ya os podéis imaginar cuál. Y es que es una constante el exagerar esos sonidos y meterlos incluso de forma muy gratuita, solo con tal de asquear. Y me parece bien, por otro lado. Me fascinaría saber, aunque creo que nunca voy a ser capaz, dónde dibuja tu cerebro la línea entre lo que quieres decir y lo que es un eufemismo, porque de verdad no encuentro un patrón ni aunque me esfuerce. Pero además, las cosas que evito decir y las cosas que digo sin ningún tapujo, ¿verdad? Totalmente. Pero yo tampoco tengo... Quiero entender también ese criterio. Imagino que es subconsciente. Pero sí, es muy interesante lo que dices del sonido porque, de nuevo, en un tipo de cine que se consideraría más interesante o más estudiado, como es el cine de horror, a menudo se habla de cómo el sonido tiene un poder muy, muy interesante comparado con la imagen, que es el de meterse dentro de ti, el de invadirte, el de que por mucho que te tapes los ojos, no puedes taparte los oídos con tanta efectividad y por tanto, sobre todo si estás en un cine con sonido envolvente a máximo volumen, el sonido siempre es algo que nos llega más adentro y que normalmente el cine de horror utiliza para darnos, pues para horrorizarnos más en el ámbito del miedo o del terror, pero que esta película efectivamente utiliza para horrorizarnos con respecto a la amplia variedad de sonidos de intestinos y todos sus apéndices que puede haber. Y de hecho, concretamente, hay dos elementos que se repiten en muchas de las tramas de la película y en muchos de las escenas, que son una boca y un ano, como estos dos elementos que conectan todo el aparato digestivo y entre los cuales se encuentra precisamente la popo. O el popo. Que hay veces que conectan y se encuentran sin más. Sí, sí, es verdad. Sí. Es que, sí, y es que, como dices, incluso hay un momento en que aparecen en un bosque una especie de ojete, gigante con una lengua que, bueno, así algo parecido a una lengua, una especie de apéndice que parece un dildo de Bad Dragon, y luego este ojete acaba pariendo, no sé, es extraño y perturbador cuanto mínimo. Y es que también los partos también son algo que se repite o a lo que se hace alusión en la película de forma continuada, y están un poco en la misma línea simbólica, si queremos, de algo que en principio está en un cuerpo y que luego ya no lo está, como es efectivamente como tienen como un bebé y una popo. Y es que precisamente nos habla de la relación que tenemos con eso, con ver cosas que están dentro del cuerpo, fuera del cuerpo, y con ver lo que debería estar fuera del cuerpo, dentro del cuerpo, que es un poco los dos pilares básicos del horror corporal que esta película utiliza muy a menudo. Y otra cosa que debería, al menos desde nuestro sesgo cultural, estar fuera del cuerpo, son los bichos. Sin embargo, vemos... nos plantea realmente si deberíamos sentir este desagrado tan exagerado por los insectos, ¿no? Y por los bichos que tenemos en nuestra cultura. Y nos plantea cosas pues como comer bichos, sencillamente. Comer gusanos, comer cucarachas. Este tipo de cosas que nos dan mucho asco y que nos repugnan, pero que quizá no deberían. Comer, voy a ir primero con comer y luego con insectos, que son dos temas muy, muy interesantes, yo creo. La comida también es evidentemente algo que esta película utiliza. De nuevo, es la comida, al fin y al cabo, ¿qué es? Si no el origen de la caca, al fin y al cabo. Y es... el primer paso para la popó. Pero que además es algo que generalmente es una de las experiencias más... comunes en la vida de una persona, te sentir asco, sobre todo en la infancia, pues de ciertas comidas que te repugnan, porque la relación que tenemos con nuestra comida es muy íntima, o sea que generalmente no nos acercamos a la boca a algo que no tenga muy buen aspecto, que no es el caso de la comida que se plasma en esta película. Y de hecho,
uno de los personajes cuya trama vemos desarrollarse es un niño que va a la escuela todos los días y que siempre antes de ir a la escuela se somete a la comida que ha preparado su madre, que va teniendo cada vez peor aspecto y efectivamente acaba, bueno, no sé si acaba, pero en una de las instancias son insectos. Y los insectos precisamente es un tema muy relevante en esta película porque dentro de todo lo desagradable que es, lo exagerado, lo ofensivo, lo repugnante, lo repulsivo que es todo, los insectos son lo menos repulsivo que hay en toda la película. Y de hecho hay un personaje recurrente que es algo así como un grillo antropomórfico que no es desagradable a la vista, es aún menos desagradable a la vista que los personajes humanos, que está trajeado, que habla con una voz calmada, que en una ocasión se utiliza su voz para hacer alusión a Dios, literalmente. Eso está carismático. Es muy carismático, me hablan con esa voz y vamos, hago lo que me piden. Pero efectivamente creo que nos habla también de lo que has comentado tú antes, de que es nuestra relación de aversión hacia los insectos en nuestra cultura, al menos en nuestra cultura actual. Y de cómo estos insectos, precisamente por no tener algo que es muy prácticamente creo que único en los humanos, que es la sensación de asco, la repulsión en los insectos, les es exactamente igual remojarse en caca, lo disfrutan mucho y por tanto en esta película, un poco los igual humanos, que... ¿no? algunos y otros no, pero generalmente en esta película, como decíamos un poco al hilo de lo que decíamos de los cuerpos, en la tónica general de repugnancia, los insectos están como en su salsa, siendo su salsa lo que sea que vengamos hablando desde el principio de este comentario. Siendo su salsa caca líquida, concretamente. Eufemismos, compañero. No, ni eufemismos ni pollas. ¿Cuso tú ves que use eufemismos en algún momento? No, pero Cuso no está emitiendo en una emisora local de radio. Otra de las criaturas que quiero señalar ya para terminar este capítulo del asco, ¿no? Si te parece, no es precisamente un insecto, sino que es la figura del forúnculo, que aparece ya hacia el final de la película. Un forúnculo que podría ser perfectamente... aquellos homúnculos que aparecieron en YouTube 2015, puede ser, o por ahí. 7 años. No sé ni cuándo fue, pero bueno, seguro que nuestra audiencia nos puede resolver esa duda. Pero el caso es que estos homúnculos no son independientes, o sea, este forúnculo no es independiente como aquellos homúnculos, sino que aparece en el cuello de un personaje. A otro personaje le parece repugnante, pero aquí también vemos, pues... una arista más del asco, de la aversión, de la repugnancia, como es superarlo. Y lo vemos de forma tan clara y tan explícita como pasar de vomitar al ver el forúnculo por primera vez a acabar, ¿para qué iba a usar un eufemismo ahora? Follándose al forúnculo. Bueno, efectivamente... así es como acaba la película. De hecho, esto es lo que los creadores de la película vieron y dijeron sí, esto es la guinda del pastel. Pero sí, y también pues es interesante de nuevo, pasando un poco el impacto superficial del asco que produce esto, porque es verdaderamente repugnante, es interesantísimo y de hecho si estuviera en un tono menos cómico y menos grotesco, habría discusiones profundísimas sobre la sintiencia de esta criatura, la relación simbiótica que establece con la persona a la que invade, la autonomía del cuerpo, y sin embargo, como es una película como esta, nos limitamos a decir cáculo pedopis, que bueno, da que pensar, yo creo. Me acaba de venir el pensamiento a la cabeza de hasta qué punto esta relación entre el forúnculo y su huésped, ¿no? Podría establecer un paralelismo con las personas siamesas. Pero no voy a desarrollar, vamos con el siguiente fragmento. No vamos a abrir ese melón. Well, hello, friends. My name is Dr. Albert Clinton. Have you or a loved one suffered from anxiety or deep-seated fear that have kept you from reaching your full potential? Have you or they suffered long enough living in a world of fear and regret?
Well, fear not, my friend. For a small fee, come see us at the Valley Alt Coat Hanger Clinic. And I guarantee we can cure you of your darkest fear within a single visit. En este fragmento escuchábamos pues prácticamente un anuncio de teletienda, ¿no? Escuchábamos pues esa venta de terapia en vídeo, una terapia que lleva a cabo un doctor, ese personaje que hemos presentado antes, ¿no? Como el doctor Cagón. Sí, efectivamente. Y esto entronca con un comentario de una sensación que quizá es más común en el cine que la del asco e incluso que la de la ofensa, que es la de desagradar. Esta intención artística que generalmente hay que tratar con mucho cuidado porque el arte convencional intenta agradar para transmitir su mensaje, su emoción o lo que sea, y que sin embargo a menudo es necesario para que sea más efectivo. En este caso concretamente la película traza muchos, nos presenta muchos elementos que nos desagradan y por diferentes motivos y con diferentes enfoques. El fragmento que escuchamos podemos ahondar un poco en nuestra relación con los medios de masas, que también es un tema que aquí hemos tratado mucho, y cómo la publicidad y los medios de masas, concretamente televisivos y demás, nos lanzan mensajes de este tipo y que, de nuevo, en este caso se trata de una sátira bastante bien ejecutada acerca de la publicidad para terapia psicológica y cómo nos está vendiendo esencialmente una forma de dejar de sentirnos miserables precisamente con el mismo mecanismo que está creando todo el sistema, como es el consumo desorbitado. Sí, y ahora que mencionas esos medios de masas, ¿no? Y la televisión, pues vemos continuamente la intoxicación proveniente de la misma en los personajes, y es que aparecen televisiones de forma más que asidua, y aparecen también montajes televisivos, aparece lo que verdaderamente se supone que están viendo los personajes en pantalla, ¿no? Aparecen montajes cutres y paródicos que realmente nos llevan pues a plantearnos la relación que tenemos, ¿no? con este tipo de contenidos, que verdaderamente nos incomoda porque nos hace trasladarlo a la realidad, pero nos incomoda también de otras maneras. A mí personalmente, por ejemplo, me incomoda un poco que incluya sonidos incluso como el wasted del GTA, porque sencillamente me da cringe y es un desagrado pues bastante notable. El cringe también es una sensación desagradable. Sí, por eso mismo lo digo. Efectivamente, también entra a la cultura más digital y más de vídeo, pero bueno, esencialmente sí, la televisión es algo muy, muy recurrente y además es un tipo de sátira muy efectiva por algo que creo que ya descubrió el show de Eric Andre, esta parodia maravillosa de los talk show americanos, que es contraponer algo que está pensado para ser absolutamente ameno y no tener ninguna sensación ni mínimamente desagradable, hasta el punto de ser manido, como es la televisión convencional, y cómo enseguida se puede jugar con ese umbral inquietante para convertirlo en algo pues como lo que escuchamos hace poco. Y esto se extiende no solo a quizá la publicidad, como ya hemos escuchado, sino a todo tipo de formatos televisivos, pues eso, que pueden ser los telediarios, los programas del tipo MTV con vídeos musicales, incluso la sitcom, el lenguaje de la sitcom se utiliza también en un momento para hacernos reflexionar sobre lo que nos hace reír pues simplemente con lenguaje de sitcom, concretamente con risas enlatadas. Y además todo esto pues se relaciona con el conjunto de la película, que se estructura pues como una sucesión de personajes viendo la televisión o siendo parte de la televisión. Y se nos presentan conceptos también como el show y la espectacularización, ¿no? Y se nos plantean cosas incómodas, cuestiones incómodas, como la deshumanización en un momento dado en el que se da a elegir a en uno de estos montajes paródicos se da a elegir a una persona, no sé si es sobre beber de una escupidera y salvar a bebés o algo del estilo, que por supuesto pues es una exageración muy clara, ¿no? de esa deshumanización del show business y de los medios de masas y de la televisión y todos estos shows, ¿no? Perdón, de la misma manera estos shows y esta publicidad que se nos va mostrando
a lo largo de toda la película, se entremezclan con la realidad y con la narración en sí misma o lo que podríamos considerar pues eso, la trama principal, ¿no? O las tramas principales de la película, y se crea como una especie de meta pues que quizá también nos lleva a, junto con otros elementos que aparecen de forma más puntual, a plantearnos el poder que albergan pues este tipo de instituciones, ¿no? A la hora de controlar nuestra realidad, de controlar la realidad ajena. Y es que, como decías, tiene un aspecto fractal y, bueno, toda la película que no hemos comentado porque no es precisamente lo más interesante, la premisa es que tras un incidente, un terremoto literal que ocurre en una ciudad, hay una serie de terremotos metafóricos que es lo que lleva a las tramas de la película a desarrollarse. Pero lo que es interesante, efectivamente, es cómo se relacionan estos personajes entre ellos, que a menudo las diferentes secuencias cortan, empalman entre ellas, transicionan entre ellas a través de la televisión, dándonos a entender que todos son a la vez espectadores y parte del contenido televisivo, del contenido mediático, lo cual a su vez se relaciona con el hecho de que en algunos momentos puntuales estos personajes que a priori están separados tienen encontronazos entre ellos, se relacionan y acaban estableciendo pues un paralelismo, un vínculo, ¿no? Con esta vida que generalmente entendemos a través solo de la pantalla de la televisión concretamente. Y por último, ya en relación lo último en relación a los medios de masas, destacar dos personajes muy extraños, que son probablemente los dos personajes explícitamente no humanos, que son estos Teletubbies pero mal, es decir, estos criaturas antropomorfas pero con con una pantalla a modo de cara, y que en cierto sentido tienen mucha relación con la adicción o relación, no sé, de adicción, sí, con la personaje con la que viven. Sí, son unas criaturas transdimensionales que parecen estar surgidas a partir de los estragos y consecuencias causadas por la droga, pero a la vez parecen una especie de conciencia, una especie de Pepito Grillo mal, que van haciendo comentarios como si fueran una voz en off sobre la propia realidad de las propias experiencias del sujeto, que entendemos que solo ella los ve o quizá no. No sé, es un poco raro, pero es eso. Hacen un poco como cierto comentario en voz en off, como si esto fuera Who Killed Captain Alex. Una referencia absolutamente idónea, sí. Y es que sí, es comentario, pero no comentario más referido al contenido de las propias películas, sino que es un comentario muy meta, muy de nuestra relación, que tiene el personaje que se relaciona con ellos, con la pornografía que consume, pero a su vez a menudo comentan sobre nuestra relación con los medios de masas en general, y en ese sentido sí que tiene un carácter bastante reflexivo la película, bastante intertextual con nuestra forma de consumir los medios de masas y sobre todo de consumir contenidos que en general, pues como la pornografía que principalmente están viendo, que deberían de sernos desagradables, y cómo pues se ha desarrollado esto de forma cultural y que no es algo natural ni mucho menos. Y aprovechando que mencionas la palabra consumir, también aparecen una serie de secuencias, ¿no? Que están evidentemente muy relacionadas con el consumo de drogas y que pasan por la psicodelia e incluso por la representación de un mal viaje, ¿no? A partir de modelaje 3D, realidades sin sentido, y creando pues lo que yo consideraría desagrado a capas. Creo que va creando esa sensación en el espectador. Son unas secuencias además que rompen con el medio, rompen con el formato de la película, y que efectivamente pues tiene mucho que ver con los viajes psicodélicos, sobre todo con los malos viajes, pero que a su vez pues son extremadamente desagradables por una saturación de contenidos, por un uso muy agresivo de la imagen y del sonido. Y todo esto, en conjunto, podemos relacionarlo con elementos más generales como son la soledad, la tristeza, la desesperación, la inquietud y todo este tipo de asuntos que se relacionan también con el contexto contemporáneo y que probablemente ejemplifican mejor la clínica de problemas diversos que visitan varios de los personajes, que sin duda tienen problemitas y que deberían lidiar con ellos. Que vayan a terapia. Que vayan a terapia, sí.
En fin, y hasta aquí yo creo que va nuestro comentario de Cuso, una película que tiene bastante más a lo que hincar el diente de lo que puede parecer a priori. Sí. De hecho, por mucho que os pueda incomodar, si no sois de estómago especialmente sensible, os recomendaría echarle un ojo porque de verdad que hay algunas aristas algunos hilos de donde poder tirar, pero para un rato largo. Y como mínimo, no deja indiferente a nadie. Pero no, eso desde luego. Efectivamente, para gente que no sea fácilmente, bueno, que no sea muy... que no tenga el estómago muy débil, ¿no? Como decías tú. Y hasta aquí nuestros comentarios y queda solo despedirse y poco más. Efectivamente, suficientes cosas por hoy. Os quejaréis porque hoy os hemos traído variedad, eso desde luego. Creo que tienen otros motivos para quejarse. Bueno, pero uno no es que no seamos versátiles, ¿verdad? Si alguien no se ha escandalizado demasiado, ya no digo tras esta review de película, sino tras los 25 programas que llevamos, y de verdad está dispuesto a ofrecernos algún tipo de colaboración o oferta de empleo, pues que se ponga en contacto con nosotros, ¿vale? Porque estamos abiertos para hablar de cualquier cosa. Literalmente cualquier cosa, como podéis haber comprobado. No sé si tienes mucho más que decir. Bueno, yo quería traer una última idea de persona sobre cosa, probablemente mi idea de persona sobre cosa favorita, que es la de esta Divine de Pink Flamingos, que es cuando le preguntan por sus percepciones políticas, responde: matar a todo el mundo, perdonar el asesinato en primer grado, apoyar el canibalismo y comer mierda. Y esta es sencillamente mis prescripciones políticas también, como última idea de persona sobre cosa. No te voy a dar siquiera la opción de elaborar. Y en esta ocasión nos vamos a despedir con Mar de Caca, un temita del grupo mexicano Viernes de Hongos, una pieza instrumental de aire psicodélico. Mañana volveremos con el que será el último programa de la temporada y quién sabe si de Conversationis. Como siempre a las 6 de la tarde en radioasis.es, la 106.4 FM y en twitch.tv/Conversationis Podcast. Hablaremos de finales.